bueno, decir que hoy no voy a hablar de lo último que está haciendo, sino de lo inmediatamente anterior que nos hemos dedicado en el grupo y que formó parte de mi tesis y parte del postdoc de después. Y bueno, simplemente comentar que os voy a hablar un poco de lo que es la transferencia de energía y cómo usarlo en un entorno nanométrico orgánico, en este caso polimérico. Y ahora os explicaré un poco de qué va. Bueno, la cosa es que en nuestro grupo de investigación, bueno, no nuestro, el de mis jefes en el que yo estuve, están básicamente exclusivamente dedicados al estudio de láseres basados en colorantes orgánicos. Los colorantes orgánicos son moléculas cuya estructura se conoce como que está conjugada. Eso quiere decir que tiene enlaces dobles y sencillos apareados. Entonces, el tener esa conjugación molecular o, digamos, de enlaces le confiere unas propiedades de absorción y emisión bastante interesantes, con unas absorciones mucho más grandes de lo que se puede obtener con materiales inorgánicos. No solo eso, sino que permite obtener láseres realmente eficientes, unas eficiencias de orden de 30 o 40% podría ser, y altamente sintonizable. O sea, un único colorante te puede dar emisión láser en un rango de 40 a 50 nanómetros, y lo bueno es que hay tal variedad de colorantes que se puede obtener emisión desde el ultravioleta hasta el infrarrojo. Y lo mejor de todo es que son relativamente baratos dentro del mundo de los láseres. Ahora bien, el objetivo último, lo que sería ideal, es tener un único láser de bombeo a una determinada longitud de onda y obtener emisión láser en el espectro, en el rango espectral lo más grande posible. En el caso de los colorantes, obtener emisión por debajo de los 650, 600 nanómetros es bastante sencillo porque hay muchos colorantes que pueden ser bombeados directamente y da una emisión bastante eficiente en esta región. El problema es cuando quieres marcharte por encima de 650, llegar al infrarrojo, porque los colorantes que emiten en esa región absorben muy poco estos bombeos. Entonces, al absorber muy poco, el proceso al final es muy poco eficiente y obtiene muy poca eficiencia. Entonces, lo que se suele utilizar, lo que queremos hacer es recurrir a lo que se llama transferencia de energía, que ahora después os explicaré, de tal manera que utilizamos un sistema binario en el que hay dos colorantes, uno que emite fuertemente en esta región y que le regala su excitación a los colorantes que emiten aquí. De tal modo, obtenemos un sistema más eficiente o más ventajoso para este tipo de colorantes. Entonces, bien, la transferencia de energía tipo Foster, que es la que voy a hablar, es básicamente un proceso físico, o fotofísico, por así decirlo, por el cual una molécula que está en su estado excitado es capaz de transferirle por medios no físicos, o sea, no hay transferencia de un fotón de por medio, a una molécula aceptora que subsiguientemente emitirá un fotón a una longitud de onda mucho más larga. Con lo cual nuestro sistema tendrá lo que se conoce como desplazamiento de estoques muy grandes, que es la diferencia entre la longitud de onda que se absorbe y la longitud de onda que se emite. Bien, pues esta transferencia es muy sensible a la longitud o a la separación entre los dos cromóforos o los dos emisores que participan en el proceso. Es tan sensible que la eficiencia o el ritmo al que se produce la transferencia es una potencia a la 6, con lo cual eso es tremendamente sensible a las distancias y eso es una de las propiedades que se utiliza a la hora de utilizarlo como sensores o interrogadores de propiedades estructurales. Perdón. Y el parámetro que determina cómo de acoplados o cómo de buena es la transferencia de un donador a un aceptor es lo que se conoce como el radio de Foster. El radio de Foster básicamente depende de cuál es la orientación relativa de los momentos dipolares de la molécula donadora y aceptora. Si son paralelos, la transferencia será máxima, porque al fin y al cabo viene siendo un acoplamiento dipolar, y si son paralelos los momentos dipolares, el acoplamiento es máximo, y si son perpendiculares, el acoplamiento es mínimo, incluso puede llegar a anularse. Y luego también depende mucho de cómo solapa el espectro de emisión del donador y el espectro de absorción del aceptor, porque al fin y al cabo tiene que ser un proceso de transferencia en el que energéticamente, digamos, que se mantenga la energía. Y suele estar en el rango de 3 a 6 nanómetros, por eso digamos que puedes tener mucha información a nivel nanométrico, por eso se utiliza también muchas veces para estudio de proteínas, células, ADN, para mapearlo. Entonces, si uno pudiese hacer una medida macroscópica, que bueno, se puede hacer, lo que vería en el efecto que tiene la transferencia de energía sobre el tiempo de vida del donador es que a medida que vas acercando el donador y el aceptor, la desexcitación del donador cada vez más rápida. Y luego veremos esto cómo va. Bien, la historia es que para conseguir simultáneamente transferencia de energía eficiente y emisión láser eficiente se necesitan concentraciones de colorantes que difieren en un orden de magnitud.
Con lo cual, cuando se trabaja en disoluciones es imposible conseguir simultáneamente ambas concentraciones. Sin embargo, cuando uno trabaja con disoluciones coloidales de nanopartículas, puede tener lo mejor de ambos mundos. A nivel local, tenemos la eficiencia óptima para conseguir una buena transferencia de energía, pero a nivel global tenemos la concentración adecuada para conseguir una buena eficiencia de láser. Y ese es el motivo, en parte, por el que estamos trabajando con estos sistemas y hemos venido trabajando, y es lo que os voy a contar un poco aquí. Entonces, lo voy a empezar contando un poco cómo se han sintetizado las nanopartículas y cómo son las nanopartículas que hemos trabajado, para pasar luego un poco a un aspecto más fotofísico, menos láser, porque hay que bajar un poquito a lo fundamental, de cómo se comporta la transferencia de energía cuando jugamos con la concentración del donador y la concentración del aceptor. Luego voy a ir a mostraros un poco cómo son las propiedades de emisión láser de los sistemas en los que media la transferencia de energía. Y luego me voy a centrar en otra propiedad un poco ya más diferente de la transferencia de energía, que en vez de utilizar transferencia de energía para conseguir un sistema con un desplazamiento de esto que es muy grande, vamos a utilizar la propia transferencia, la propia información de la transferencia para sacar información a nivel nanométrico de la estructura de la nanopartícula. Y luego, bueno, acabaré con un resumen y unas conclusiones. Bien, básicamente para la síntesis necesitamos unos ingredientes. Estas nanopartículas se hacen en medio acuoso, con lo cual vamos a necesitar agua. Y para conseguir nanopartículas necesitamos lo que se conoce como un surfactante, o bueno, también lo llaman tensioactivos, que es lo que va a formar la micela, que es lo que va a dar lugar a la nanopartícula propiamente dicha. Luego, para formar el polímero necesitamos una serie de monómeros, da igual los nombres, no importa, y luego un iniciador, el iniciador es el elemento químico, el compuesto, que es el que inicia el proceso de polimerización para poder obtener la nanopartícula final. Bien, pues un poco resumido, lo que hacemos es mezclar todo, se mezclan todos los compuestos, se agita y se calienta. En ese momento todo es soluble, los monómeros, iniciador, todo es soluble. Al calentar, el iniciador interacciona con los monómeros que empiezan el proceso de polimerización y dan lugar a oligómeros. Estos oligómeros, son así cadenas chiquititas de monómeros, todavía no llegan a ser polímeros, ya no son tan solubles en el medio acuoso, entonces tienden a precipitar. Pero antes de que precipiten, el surfactante digamos que realiza su labor y empieza a atrapar esos oligómeros. Entonces, el sistema va iterando, por así decirlo, los oligómeros se van convirtiendo en polímeros, cada vez se va formando una micela más grande y al final acabamos con una nanopartícula que contiene todo, el polímero y los colorantes. Bien, pues por cuestiones de eficiencia energética y por tensión superficial, las nanopartículas que obtenemos son esféricas. Esta es una imagen de la disolución secada, una imagen de microscopía electrónica. Y comentaros que se puede jugar con el tamaño de la nanopartícula simplemente cambiando la concentración del surfactante. Cuando pones mucho surfactante, puedes reducir el tamaño de la nanopartícula hasta unos 20 nanómetros, en nuestro caso particular. Luego hay otros que pueden llegar más grandes, micras, incluso bajar por debajo de los 20 nanómetros, partículas de 5 nanómetros. En nuestro caso particular, todo lo que voy a mostrar ahora, hemos trabajado con nanopartículas del orden de unos 40 nanómetros de diámetro. Bien, y los cromóforos que vamos a utilizar para hacer la transferencia, o las moléculas, básicamente son dos colorantes láser que son muy conocidos. Básicamente esto es la rodamina 6G, que es como un colorante prototípico. Cuando a la gente de láser le hablas del colorante, todo el mundo piensa instantáneamente en la rodamina porque es un colorante que es muy eficiente y bastante fotoestable, que luego veremos que es importante. Históricamente es muy importante porque digamos que es el que presionó a favor de este tipo de colorantes, pero a día de hoy no es ni el mejor, y los puedes encontrar comerciales mucho mejores. Pero bueno, es muy útil porque se ha trabajado mucho. Y luego otro, el Night Blue, azul de Nilo, que digamos que es bueno porque solapa la emisión de la rodamina con su absorción. Entonces es una buena pareja de colorantes que va a dar previsiblemente una buena transferencia de energía. Y ambos colorantes son colorantes láser, con lo cual de por sí ya dan emisión láser, con lo cual lo tienen todo para nuestro sistema. Bien, pues una vez ya hemos hecho las nanopartículas, en cada síntesis podemos jugar con la concentración de cada uno de los componentes dentro de la nanopartícula. Entonces, ¿qué pasa cuando vamos aumentando la concentración de aceptor? Bueno, pues ya como os había dicho, la eficiencia de la transferencia depende un poco de la distancia que separa el aceptor y donador. Entonces, cuando tienes una concentración baja, tienes una determinada distribución de distancias del donador a cada uno de los aceptores del sistema y tendrás una determinada eficiencia. Cuando aumentas la concentración del aceptor, básicamente una imagen sencilla es ver que cada vez tienes los aceptores más cerquita de tu donador y cada vez tienes más, con lo cual al final vas a tener una eficiencia mucho mayor. Esa es la imagen sencilla que habría que tener.
Entonces, cuando haces las medidas, en efecto ves que a medida que aumentas la concentración, la contribución de tu molécula aceptora en su fluorescencia es cada vez mayor. Luego, por otro lado, la molécula donadora cada vez se activa más rápidamente, y, digamos, esto traducido a números, se puede llegar a ver que la transferencia de energía puede llegar a ser de un 90%. O sea, el 90% de los fotones que iban a emitir el donador se los ha quedado los aceptores. Bien, ¿y ahora qué pasa si yo juego con el donador? O sea, voy a aumentar la concentración. A bajas concentraciones tengo, de nuevo, una determinada distribución de distancias a los distintos aceptores y tendré una determinada eficiencia. Si aumento la densidad de donadores, tendré más donadores por todas partes, pero como las distancias a los aceptores es la misma, previsiblemente la eficiencia va a ser muy similar, porque digamos que no he acortado distancias. Y eso es lo que suele ver la gente y lo que suele pensar y dice la gente que sucede, para quitarse ese efecto. Pero nosotros lo que hemos visto es que si aumentas la concentración, sí que hay un aumento de la transferencia. O sea, aumentar la concentración de donador, dejando fijo a los aceptores, que son los que te roban la energía, hace que robe más energía. Entonces, lo que está pasando es que, como yo os había dicho, la transferencia de energía siempre pasa cuando hay un solapamiento entre el espectro de emisión de un donador y el espectro de absorción del aceptor. Entonces, claro, lo que está pasando es que aquí tenemos otro solapamiento, y es que la emisión del donador solapa con su propia absorción. Entonces, puede haber también transferencia de energía FRED entre donadores. Entonces, lo que está pasando es que esta molécula que está excitada le cede su energía a través de un proceso que, en este caso se conoce como MOFRED, porque los cromóforos que actúan en el proceso son iguales. Le cede la energía a otro donador y ese donador ya le cede la energía a un aceptor que de otra manera estaría, demasiado lejos como para interactuar en el proceso de transferencia. De ahí que hay un aumento de la eficiencia. Y esto, digamos, que no se había visto, y la gente, digamos que yo creo que lo dicen para quitarse problemas en la hora de simular. Pues ya una vez que ya conocemos el sistema a nivel fotofísico, pues lo que podemos hacer es estudiar sus propiedades láser como tal. Entonces, el sistema que utilizamos es bastante sencillo, digamos, el láser no puede ser más sencillo. Básicamente tenemos una cubeta espectroscópica, digamos que es de cuarzo, y un espejo plano de aluminio. Es una cavidad plano paralela de lo más sencillo que puede haber. En este caso, el sistema de excitación, el láser de bombeo, es el segundo armónico de un láser de neodimio que emite pulsos de 10 nanosegundos a 532 nanómetros. Luego, en el sistema de detección, básicamente utilizamos o un medidor de energía o un medidor espectral. O sea, experimentalmente es muy fácil el sistema. Bueno, pues si tú coges las disoluciones con las que hemos trabajado de las nanopartículas, ves que puedes, jugando con las concentraciones de cada uno del aceptor y del donador, puedes conseguir emisión eficiente sintonizable, porque cada uno de estos podríamos mover un poquito su longitud, y podemos conseguir emisión dual. Como vemos aquí, tampoco se ve muy bien, pero tenemos un poquito de contribución roja en torno a 700 nanómetros y contribución amarilla en torno a 570. Entonces, podemos jugar jugando con las concentraciones del donador receptor, podemos jugar con la emisión final de salida de nuestro sistema láser. Y comentar que, ya cuando hemos conseguido una transferencia de 100%, que solo tenemos emisión de nuestro aceptor, que es lo que nos interesa al fin y al cabo, que es conseguir emisión láser a longitudes muy largas o muy desplazadas del bombeo, obtuvimos una eficiencia del 13%, que no os dirá nada, porque no sabéis cuáles son las eficiencias normales, pero en disolución, en el mismo sistema, sin trabajar con nanopartículas, se obtienen eficiencias del 18%. O sea, son eficiencias un poquitín más bajas. Pero el beneficio de trabajar con nanopartículas viene a la hora de estudiar la fotoestabilidad del sistema. O sea, otro parámetro importante es cuánto tiempo puedes estar trabajando con tu disolución. Entonces, si tú lo bombeas muy fuerte al sistema, destruyes las moléculas, porque es lo que tiene el mundo orgánico, que es bastante sensible a este tipo de irradiación. Pero si trabajas en disolución solo con la molécula aceptora, se te va a carajo la emisión láser muy rápido. Sin embargo, cuando ya te vas al sistema en el que hay transferencia y encima trabajas con nanopartículas, digamos que mejoras muchísimo notablemente la fotoestabilidad. Y esto, desde el punto de vista práctico, está muy bien, porque esto te supone que tienes que cambiar el medio láser cada menos tiempo, o sea, puedes cambiarlo cada más tiempo, lo cual ahorra muchos costes y medioambientalmente es bastante importante, porque este tipo de láser utiliza litros de disolución, básicamente. Bueno, y aquí, esta era una de las aplicaciones láser de estas nanopartículas. Entonces, ahora, como os decía, os voy a hablar un poco de cómo utilizar esta transferencia de energía como interrogador de las propiedades estructurales de la nanopartícula. Bueno, voy a recuperar esta transparencia de nuevo. Como ya os dije, depende mucho de la distancia, la transferencia depende mucho de la distancia que hay entre el donador y el aceptor.
Bueno, pues eso quiere decir que a lo mejor la eficiencia es muy parecida, pero la dinámica de desexcitación del donador depende mucho de cómo están distribuidos los colorantes, los donadores y los aceptores en el sistema. Por ejemplo, aquí tenemos 4 distribuciones cuya eficiencia a lo mejor sería muy parecida, pero la manera en la que se desexcita el donador en cada caso particular es diferente. Entonces, si particularizamos a un caso de una nanopartícula esférica, la desexcitación de ese donador, digamos, es una expresión bastante farragosa, pero lo que quiero que os quedéis es que dentro de esa expresión podemos meter cuál es la distribución de los colorantes, tanto del donador como en el aceptor. Con lo cual, si te lo montas bien y tienes una medida experimental de cómo se desexcita el donador en estos sistemas y eres capaz de ajustar este pedazo de expresión a esa curva experimental, puedes sacar la información de cuál es la distribución de los colorantes en el interior de la nanopartícula. Y si conoces cuál es la interacción del colorante con los materiales de nanopartícula, puedes sacar esa información información estructural de la nanopartícula. Bien, pues empezamos a trabajar con las nanopartículas que os he estado describiendo hasta ahora, que como lo habíamos hecho a una síntesis a un único paso, pensábamos que iban a tener una distribución homogénea. O sea, digamos que no habíamos forzado nada, con lo cual aquello tendría que ser lo más homogéneo posible. Con lo cual, si tú al modelo le dices que la distribución es homogénea, que bueno, esto da igual, la expresión matemática, y lo intentas ajustar, te dice el sistema que va a ser que las nanopartículas con las que trabajamos no son homogéneas. Te ajusta a tiempos cortos muy bien, pero a tiempos largos no ajusta nada bien. Con lo cual, haciendo algunas asunciones, tirando un poco del hilo, llegamos a la conclusión de que realmente teníamos una distribución que llamamos core superficie. Sí que tenemos una nanopartícula que es homogénea, pero a nivel superficial, digamos que la concentración de colorantes es ligeramente diferente. Entonces, ¿qué es lo que puede estar pasando? Lo que pensamos que la hipótesis que tenemos es que los colorantes se están pegando a la superficie. ¿Y esto por qué es así? Pues resulta que los surfactantes, que es lo que rodea la nanopartícula, es un compuesto que su cabeza es iónica, tiene cierta carga. En este caso es un iniciador aniónico. Pues da la casualidad de que los colorantes con los que estamos trabajando son catiónicos, tienen carga de signo contrario, con lo cual hay una atracción electrostática de alguno de los colorantes hacia la superficie. Entonces, sí es verdad que dentro de la nanopartícula los dos colorantes están disueltos, pero algunos tienden a irse a la superficie. Y esto luego, por otros métodos indirectos, sí que demostramos que podía ser lo que está pasando. Ahora bien, vamos a intentar presionar un poco más con ese modelo, a ver qué podemos sacar. La cosa es que nos centramos un poco en lo que se conocen como nanopartículas Core-cell. Este tipo de nanopartículas últimamente están recibiendo bastante atención porque permiten tener sistemas multifuncionales dentro de una misma nanopartícula. O sea, podemos tener una nanopartícula con propiedades fotónicas, como es en este caso, pero luego también podríamos incluirle propiedades magnéticas, metiendo un núcleo metálico, o podría tener propiedades farmacológicas, podríamos meterle una corteza que fuese un biopolímero con un fármaco y cuando llegase a nuestro objetivo, nuestra célula objetivo, digamos, soltase ese fármaco. Entonces, es interesante saber en este tipo de sistemas, cuando los quieres con propiedades fotónicas, es dónde está realmente el colorante, para saberlo. Entonces, para sintetizar este tipo de sistemas es muy similar a otro, pero fue una síntesis a 2 pasos. En un primer lugar hicimos las nanopartículas, como ya os he explicado antes, pero con un único colorante. Y una vez ya hemos terminado con la síntesis, añadimos más monómero alrededor, o sea, a la mezcla añadimos más monómero, iniciador y otro colorante y dejamos que el sistema reaccione. Entonces, al final obtenemos este tipo de nanopartículas con una distribución core-cell, como diríamos, al menos teóricamente, o eso es lo que pensábamos. Con lo cual vamos a ver lo que dice el modelo de este tipo de nanopartículas o a ver si es verdad que hemos conseguido nuestro objetivo, que es separar físicamente los donadores de los aceptores. Entonces, si tú le dices al modelo que tienes este tipo de distribución y lo intentas ajustar y te dice que no hay, que digamos que no tenemos lo que pensamos que tenemos. Entonces, lo que le dijimos al sistema es, bueno, venga, pues ajusta libremente y dame la concentración que sea más óptima o más parecida. Entonces, lo que vimos es que, en efecto, sí que es una nanopartícula core-cell, o sea, tiene un núcleo con una concentración de donador y aceptor y una superficie con otra concentración, pero digamos que está homogenizada. O sea, igual que al principio nosotros pensamos que teníamos todo el donador en el interior y todo el aceptor en el exterior, realmente lo que nos dice el sistema o el modelo es que está todo mezclado. Y lo que ha pasado es que hay una difusión libre de los colorantes del núcleo a la corteza y de la corteza al núcleo. Y esto, bueno, básicamente un poco lo simulamos con la ecuación de Fick y vimos que
incluso metiendo condiciones de difusión muy restrictivas, o sea, un sólido, aquello, una piedra, en 18 segundos ya se te habían redistribuido los colorantes. Y teniendo en cuenta que la síntesis dura unas 2 horas, pues básicamente a la que has echado, a la que estás haciendo una partícula se te ha distribuido. Con lo cual, digamos que si en nuestro caso, que no seguimos tirando por esa línea, hubiésemos querido conseguir de verdad este tipo de distribuciones, tendríamos que haber modificado los colorantes para que se pegasen al polímero y ahí se quedasen fijos. Pero digamos que eso es mucho trabajo de síntesis y lleva mucho tiempo y preferimos dejarlo ahí. Entonces, un poco ya para el resumen, os he mostrado que la eficiencia de la transferencia de energía en este tipo de sistemas está principalmente influenciada por la concentración de los aceptores, como era de esperar, pero que los donadores facilitan este tipo de transferencia haciendo de mediadores entre donadores y aceptores que de otro modo no estarían en contacto. Luego, por otro lado, hemos visto que este tipo de disoluciones permite obtener emisión láser eficiente y muy duradera en la región espectral roja, que es bastante interés biológico. Y ya finalmente he mostrado cómo la transferencia o estudio de la dinámica de la transferencia FRET permite sacar información de la estructura de las nanopartículas, incluso darte cuenta de que realmente has hecho experimentalmente o no has conseguido lo que realmente querías conseguir experimentalmente. Entonces, ya para concluir un poco, decir que agradecer a la gente con la que hemos hecho este trabajo, que evidentemente yo no puedo hacer todo esto, es la gente, mis supervisores de tesis y digamos que los que me están contratando, luego la gente del País Vasco, que son los que hacen las medidas fotofísicas, y por último al profesor Eduardo Enciso, de la Facultad de Ciencias Químicas de la Complutense, que es el que básicamente es el cocinero de las nanopartículas. Y nada, ya para concluir, espero haberos un poco mostrado que la transferencia de energía tipo FRET es un proceso muy versátil que no solo permite obtener sistemas con un gran desplazamiento de estoques, sino que te permite sacar información a nivel nanométrico de una manera no invasiva. Muchas gracias.